Entonces vamos a hablar del ultrasonido en trauma y vamos a hacer un poco de regresión hacia los años 70, cuando en esta época, para ubicarnos un poquito, estaba la Copa Final del Mundo de 1970. Los virus se estaban separando y empezaron a salir todos estos muñequitos que seguramente algunos recordamos. Pero lo importante de esto es que si en esta época nos estrellábamos, ¿qué pasaba? Llegamos a urgencias y esta era la cara prácticamente del médico que nos iba a atender. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Y no solo eso, sino que además sumémosle que es un paciente obeso, una vía aérea difícil, un cuello corto, que tengamos que intubar, que tengamos que hacer procedimientos y todo prácticamente a ciegas, y lo único que nos iba a salvar era poder hacer un lavado peritoneal, del cual el 10% de estos procedimientos tienen complicaciones. Pero entonces, gracias a Dios, en esta misma época, empezó el primer estudio de ultrasonido, que es muy bonito, lo hicieron pues en Estados Unidos, y estos pacientes lo que hacían es que cogían muertos, los llenaban de líquido y los iban volteando de un lado para otro, veían de qué lado se podría identificar líquido y se dieron cuenta que hasta 100 mililitros y el lado derecho era el más sensible. Después seguimos en 1971, donde empiezan más estudios de ultrasonido y vemos acá que empiezan a mirar si se podrían diagnosticar hematomas esplénicos. Y después en los 80 seguimos y tenemos más estudios de ultrasonido en trauma cerrado, ultrasonido en politrauma y ultrasonido en trauma cerrado. Pero ¿cuál era el problema? En esta época todo esto era en alemán y no había quien hiciera la traducción de esos artículos. Entonces vamos más o menos 10 años atrasados. Pero en los finales de los 80 empezaron a llegar las máquinas de ultrasonido como esta, que era un poco ostentosa, grande. Se empezaron a crear centros de urgencia, centros de trauma, y los emergenciólogos en este momento vieron estas máquinas grandes y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con esto en un servicio de urgencias? Y se dieron cuenta que podían empezar a mirar los pacientes, a ver qué identificaban, y desde esta época ya se sabía que el 20% de los pacientes llegaban con hipotensión, el 37% llegaban con un paro cardíaco con ritmo no desfibrilable y el 43% de los pacientes tenían un trauma que iba a requerir una atención temprana. Después, en 1990, si seguimos, el doctor Rosiski hace un gran estudio con 4 cirujanos, con fellows y con residentes, y llega el FAST a una sensibilidad y una especificidad del 96%. Seguimos y vemos que además no solamente es muy específico, sino que además es rápido y se puede repetir, que es lo que da la gran oportunidad y la gran ventaja de tener un ultrasonido en urgencias, pues hoy en día. Y después, en 1900, más o menos como 95, en Alemania, el doctor Lichtenstein se dice, bueno, pero entonces, si tenemos ultrasonido en trauma, ¿qué más podríamos hacer con ultrasonido? Y se da cuenta que estos pacientes que estaban en la UCI, para los que sepan, el pulmón no se ve, el aire no trasluce los ecos del ultrasonido, pero se dio cuenta que los pacientes que tenían patologías sí se podían ver bien. ¿Y que se dio cuenta? Que podían ver si había deslizamiento o neumotórax o si podría haber líquido. Y después de este gran estudio cambia el concepto del FAST principal, que era solamente abdominal, o sea, solamente mirar la parte abdominal, para extenderse al tórax y ver que se queda el Focus Assessment Sonography for Trauma, y empieza realmente el FAST a ser incorporado en los pacientes. Y después se hace un gran consenso donde se identifica que el neumotórax en los pacientes con politraumatizados ve más veces que la radiografía y es mucho más sensible para identificar neumotórax oculto, y se crea el FAST extendido. Y aquí es donde sale nuestro estudio que hacemos ya prácticamente hoy en día en muchos centros, donde vemos el FAST extendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es identificar líquido libre en la cavidad abdominal, corazón o pulmón, 4 posiciones diferentes. Una persona entrenada realmente se puede demorar menos de 3 minutos haciendo el estudio, y la idea de esto pues es tomar decisiones que salven la vida, como un trauma cerrado, como un trauma penetrante. Vamos a mirar 4 preguntas grandes, que es el tórax, identificar si hay líquido o aire. Vamos a mirar la cavidad del
pericardio y mirar si tiene líquido o no, y la parte abdominal. Esto sería un FAST extendido inicial. Entonces, lo que vamos a mirar es... Entonces, en el FAST vamos a mirar siempre una ventana hepatorrenal, una ventana esplenorenal, una ventana pericárdica y una ventana pélvica. No hay un orden específico, uno puede iniciar el estudio como quiera o como la persona esté mejor entrenada, pero lo importante de esto es que los estudios sí demuestran que si el trauma es más torácico, uno debería empezar a hacer ventanas pericárdicas primero, y si es abdominal, debería empezar a hacer por la parte abdominal. Entonces aquí tenemos, acá en este video, vemos, este es el riñón, acá se vería el diafragma, este es el hígado, y esto sería lo que vamos a identificar, ese líquido entre el riñón y el hígado, y pues aquí vemos que esto sería un FAST negativo. Acá esta imagen es muy bonita porque aparte de que se ve todo el riñón, vemos acá esta que es como pues la punta del hígado, que es el lóbulo izquierdo, y si acá hay líquido prácticamente es un gol estándar para decir que realmente pues es un FAST positivo. Y acá en este, como vemos, acá entonces este es el riñón, este es el hígado, este es el diafragma, y acá se ve negro, en la ecografía siempre vamos a ver líquido negro, entonces sería un ejemplo de un FAST positivo. Si seguimos al espacio esplenorenal, lo importante de esto es identificar líquido entre el riñón y el vaso y el diafragma. Vamos a poner acá un ejemplo, esto sería el riñón, el vaso, el diafragma, y vamos a ver que acá no hay líquido. Y en este video vamos a ver que hay líquido entre el riñón, el vaso, pero no solamente podemos decir si hay líquido ahí sí o no, sino que también deberíamos siempre ver la parte entre el diafragma, el vaso, y esta es la gran importancia de siempre ver las ventanas completas, porque uno podría decir que no, pero si ven acá uno se mueve un poquito más transductor y ve líquido. Esto es importante porque para el cirujano es importante saber qué cantidad de líquido uno podría llegar a identificar en la ecografía. Vamos a ver una ventana pélvica. A la ventana pélvica, recordar que la vejiga es tridimensional, siempre se tienen que ver dos ventanas. Y vamos a mirar acá un eje axial donde no hay líquido, y acá la gran diferencia que se ve entre la vejiga y todo lo que hay alrededor es líquido, sería un FAST positivo. Y en el eje longitudinal vemos la vejiga que no tiene líquido y vemos la vejiga que sí tiene líquido. Por eso siempre es muy importante mirar los dos ejes siempre de la vejiga. El hemopericardio, como les decía, esto es un estudio ya pues con algunos años, pues la diferencia es que al que se le hace un ultrasonido, la mitad de los pacientes se salvan y la mitad de los pacientes prácticamente se mueren, porque además no es el diagnóstico, sino también se puede hacer un tratamiento más rápido. Entonces, esa es digamos que los estudios que dice que si el trauma es más que todo torácico, uno debería empezar a hacer el ultrasonido, empezando por la cavidad pericárdica. Vamos a mirar acá. Tenemos, esta es la ventana que vamos a hacer, que es una ventana succifoidea. Este es el hígado, estas son las cavidades derechas, las cavidades izquierdas, y lo que vamos a mirar es la contractilidad del corazón, y vamos a mirar que no haya líquido alrededor. A diferencia de si ven, este es el corazón, este es el pericardio, y todo lo que hay alrededor del corazón es líquido, y este paciente pues está en un taponamiento cardíaco. Al igual que la diferencia es que si ven, la contractilidad de este corazón está muy mala, y pues este paciente, si no se opera rápidamente, pues se va a morir. En el hemotórax vamos a mirar si hay líquido o no. La ventaja es que el ultrasonido puede detectar hasta 20 cc de líquido versus la radiografía. Y lo que vamos a mirar es en la ventana, el patorrenal o esplenorenal, podemos mirar acá, este es el diafragma. Esto es pulmón que no se ve nada porque el aire no transmite, pero si vemos, perdón. ¿Me puedes correr el de acá? Y si vemos en
Acá se ve el diafragma, este es el hígado y todo lo que tenemos acá es líquido y sería un FAST positivo. Acá se ve mejor y esta también es una imagen muy bonita porque es el signo de la cola, que si ven todo esto es líquido y esto que se ve acá es la punta del pulmón que está ahí nadando entre todo el líquido que tiene el hemotórax. El neumotórax tiene una sensibilidad hasta el 98%, es 2 veces mucho más sensible que la radiografía. Y lo que vamos a mirar siempre es que haya un deslizamiento pleural. Entonces vamos a mirar en este lado, esta es la cavidad torácica, esta es la línea pleural y si vemos acá esta lineecita, se mueve como si tuviera unas hojas que se estuvieran moviendo una encima de otra versus esta, que si bien hay un movimiento como tal de todo, pero esta línea blanca está estática y no se mueve. Entonces, este es un deslizamiento, este paciente no tiene neumotórax, este paciente sí tiene neumotórax. Y además también podemos mirar con un modo M, el signo de la playa. Este signo significa que no hay un neumotórax, sería la pared torácica, la línea pleural y todo eso sería pulmón, versus este que se llamaría el código barrado de la estratosfera, y es cuando hay un neumotórax porque solamente se deja ver, digamos que todo esto que sería solamente la cavidad torácica. ¿Y qué más podemos hacer? Entonces, ¿qué más podemos ver con ultrasonido en trauma? Realmente hay varias cosas, todo es como en estudio por ahora, a margen y error, pero ¿qué podemos ver? Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, los pacientes con trauma craneoencefálico severo, lo que podemos mirar es, uno, si la presión intracraneal está elevada. Esto ayuda mucho cuando el paciente además no puede abrir los ojos, no responde, tiene teorías neurológicas severas. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos medir el diámetro del nervio óptico. ¿Por qué? Porque esto es un continuo de la obra madre y tiene líquido cefalorraquídeo que va alrededor. Entonces, esto es un signo indirecto de si hay presión, de si tiene la acción de presión intracraneal el paciente. ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, este es el globo ocular y lo que se va a medir a 3 milímetros y vamos a medir la distancia. Si mide más de 5 milímetros es porque tiene la presión intracraneal elevada. Entonces, acá vamos a mirar, ahorita cuando corra el video, ese es el globo, este es el nervio óptico y aquí es donde lo vamos a medir. Y si mide más de 5 milímetros, entonces pues ya podemos pensar que por lo menos ese paciente tiene un trauma craneoencefálico severo que está comprometiendo neurológicamente y podemos ya saber una de las causas del compromiso del paciente. Ay, perdón. Entonces acá y aquí se mediría. ¿Qué podemos ver también? En ojo podemos ver desprendimientos de retina, podemos ver hemorragias vítreas y podemos ver rupturas del globo ocular. Entonces este es una hemorragia vítrea que esta imagen es muy linda porque se llama el signo de la máquina de lavar, porque si uno se queda mirando es como si estuviera dando vueltas una máquina con la ropa dentro. Esa sería una hemorragia vítrea. Acá al segundo tenemos un desprendimiento de la retina. Entonces acá está toda la retina y lo importante de esto es que siempre va a quedar pegado al nervio óptico. Entonces siempre va a haber un pedacito que está anclado. Y por último podemos ver una ruptura del globo ocular. Entonces si vemos acá toda la cámara anterior y si vemos acá todo esto está con una disrupción y pues eso significa que tiene un trauma, una ruptura del globo ocular. En el trauma penetrante pues ya vimos que podemos hacer el fase extendido, ya vemos que podemos identificar más lesiones. Y últimamente también han hecho estudios y se han visto que además no solamente que ayuda a identificar esto, pero también podría ayudar en conjunto al cirujano y decidir qué abordaje podría ser mejor para identificar la lesión del paciente. Y esto hay muy poquitos reportes de caso, pero pues el 5% del trauma cerrado tiene lesiones diafragmáticas.
¿Y qué se podría ver ahí? Podríamos mirar un flap del diafragma que saldría hacia el tórax. Podríamos mirar herniación del vaso hacia el hemitórax o herniación de estructuras intraabdominales. Y en un modo M se podría mirar que el diafragma no sigue con las respiraciones. Acá tenemos, esto es un reporte de caso. Acá tenemos el diafragma, esto sería el pulmón, acá se ve líquido y ese sería el defecto herniario que uno podría ver. Y acá tendríamos el video donde se ve acá el diafragma y acá se ve la herniación de estructuras intraabdominales. Eso es un reporte de caso de un paciente que reanimaron y después de la reanimación le hacen la ecografía y se dan cuenta que este paciente pues tenía eso, pues lo llevan inmediatamente a salas de cirugía. En la reanimación hoy en día también se ve mucho el ecocardiograma transesofágico, porque mejora más la visualización de las estructuras pues, del corazón. También se pueden hacer se ven cuatro cámaras y además, si la mecánica ventilatoria del paciente está muy mala, ayuda aún más y si tiene un trauma penetrante o el tórax está deformado, pues es aún más fácil de hacer. Lo que vamos a mirar es que además la ventaja es que en la ventana bicava podemos ver la vena cava superior y la vena cava inferior, lo que nos da aún más información que solamente hacer un ecograma transtorácico. Y vamos a identificar más lesiones cardíacas, lesiones proximales de la aorta, y esas serían las 4 ventanas que se hacen para solamente la reanimación de los pacientes. Entonces, tenemos que la ventaja de hoy en día es que uno, son portátiles ultrasonidos, ya casi que hasta en el bolsillo caben. Es una reanimación integral y continua. Se identifican lesiones tempranas que salvan la vida. Es bajo costo, tiene baja irradiación y tiene un mejor desenlace. Pero como todo, tenemos que tener cuidado, saber las limitaciones, porque un ultrasonido puede ver más allá y no quisiéramos que esto pasara. Esto es una ventana, esto es un eje largo del corazón, donde las cavidades que se ponen acá no son. Este sería el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y ese sería la aurícula izquierda. Entonces siempre tener limitaciones y saber que pues si no vemos es mejor decir que no a decir cosas que no son. Gracias.